Ok. Entonces, esta serie se llama La doctrina de la iglesia, el nombre correcto en realidad es eclesiología, ¿verdad? Eclesiología. Así es que vamos a estar mirando son como unos 8 estudios, ¿verdad? 9 acerca de la doctrina de la iglesia. Eclesiología, este es el número 1, y el título de este primer estudio es La iglesia y sus definiciones. Vamos a empezar por lo más sencillo. Yo sé que muchas cosas usted ya las va a entender, ¿verdad? Por el tiempo que algunos de ustedes tienen ya en la iglesia, otros no, ¿verdad? Pero porque tienen poco tiempo, pero poco a poco, ¿verdad? Vamos a tratar de resumir este primer estudio. Vamos a hablar de la iglesia y sus definiciones en esta mañana. ¿Cuándo tienen Mateo 18, versículo 20? Vamos a leer solamente. Versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar por esta serie de estudios esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios, por una vez más, por tu preciosa palabra, Señor, por tu sangre preciosa, venimos ante ti. Te ruego, Dios, que unjas tu palabra, unge mis labios, mi corazón. Bendice estos estudios bíblicos que estaremos mirando, Dios, en estos próximos domingos. Bendice tu palabra, Señor, y danos entendimiento y que tu iglesia pueda ser edificada. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, Señor. Amén. Ok. Les iba a dar un micrófono, pero como nada más vinieron poquitos para que me ayudaran a estos. Entonces, lo vamos a, por lo pronto yo los voy a leer en este primer. Ya el próximo domingo que vengan todos, ¿verdad? Ya les voy a dar el otro micrófono para cuando lean se escuche, ¿verdad? Entonces, ahorita por lo pronto lo vamos a dejar así, ¿verdad? Para no darles carrilla nada más a las hermanas. Gloria a Dios, no sé si todavía pueden leer. ¿Pueden leer también? Bueno, lo vamos a dejar así sin micrófono ya para el otro. Entonces, para que les voy a pedir a algunos de ustedes, ¿no? Para que me ayuden a leer. Ok, las definiciones de la iglesia. Hay 2 palabras, ¿verdad? Con las cuales podemos definir la palabra iglesia. Primeramente, la palabra castellana iglesia se deriva de la palabra curiacón, que significa perteneciendo al Señor. Una palabra, dice, que nunca es aplicada en la iglesia del Nuevo Testamento, aunque se halla 2 veces en él como un adjetivo aplicado a la cena del Señor y al día del Señor. Eso lo podemos leer, yo lo voy a leer por lo pronto, estos 2 versículos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20, donde habla, ¿verdad?, de la cena del Señor. 1 Corintios 11:20 dice así: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aleluya. Entonces aquí está hablando de un adjetivo, de cuando se reúne la gente, ¿verdad? El punto es ahí, donde se reúnen, dice. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, habla de esta manera. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gloria a Dios. Entonces, en los tiempos post-apocalípticos, los griegos, ¿verdad?, usaron la palabra kuriakón para designar al edificio de la iglesia, ¿verdad? Las únicas palabras utilizadas en el Nuevo Testamento para designar a un edificio como lugar en adoración o lugar de adoración son templo y sinagoga. De hecho, son las únicas 2 palabras que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento: templo y sinagoga. O sea, no va a encontrar otra palabra que se refiera al edificio de la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Hoy en día, la mayoría de las iglesias se les menciona como templo, ¿verdad? El templo. A las sinagogas normalmente es un título que se le da a las iglesias de los judíos, ¿verdad? Una sinagoga de judíos. Pero templo en todas las iglesias, ¿verdad? El templo fulano,
o el templo, nosotros también, de hecho, a veces mencionamos la palabra templo. Ahora, la segunda palabra para definir la iglesia es eclesia. En el Nuevo Testamento castellano, la palabra iglesia es usada invariablemente para traducir la palabra griega eclesia. Eso lo podemos leer ahí, alguien que lea Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Ok, aquí está hablando Cristo mismo de edificar su iglesia. Obviamente, bueno, no está hablando de la edificación de un edificio, sino de la iglesia, de su iglesia, de Dios, ¿verdad? Entonces también dice ahí mismo, Mateo 18, en el versículo 17, lo voy a leer, dice Mateo 18, 17, si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Obviamente Jesús no está diciendo, si no oye al edificio, no está hablando del edificio, sino está hablando de un grupo de personas, de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. También, alguien que lea Hechos 2:47. Vamos a tratar de irnos lo más rápido que se pueda ahí. Hechos 2:47, por favor. Alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día la iglesia a los que habían de ser salvos. Añadía, dice, a la iglesia, obviamente, ¿verdad? A la gente, se añadía gente, gloria a Dios. También quiero leer Hechos 9, versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí está hablando de la gente, no está hablando de los edificios, obviamente. Entonces, vemos, y hay muchos textos más, ¿verdad? Por ejemplo, también ahí mismo en Hechos capítulo 13, en el versículo 1, Hechos 13:1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí está hablando una vez más, dice, de la iglesia, o sea, de la gente, gloria al Señor. Alguien que lea Romanos 16, 4 y 5 también, Romanos 16, 4 y 5. Hicieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también toda la iglesia de todos los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Peneto, amado mío, por el que primero el fruto de Acaya para Cristo. Aquí está Pablo, ¿verdad? Mandando saludos, hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? De la gente, gloria al Señor. Entonces la palabra eclesia significa una asamblea de personas. El término se deriva de dos palabras griegas, la acá, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Originalmente los llamados fuera de hacía referencia al cuerpo legislativo de ciudadanos de la República Griega, llamados de sus comunidades para servir al país, y ahí se adoptó, y ahí se adoptó ese nombre, ¿verdad? Porque era un grupo de personas llamadas, ¿verdad? Se refería políticamente al cuerpo legislativo, dice. Entonces, hablamos de eclesia, esa frase que significa una asamblea de personas, gloria al Señor. Amén. Entonces, esto es algo muy importante, iglesia, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 37 y 38, vea, vamos a ver, Hechos 7, 37 y 38. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí está hablando de una congregación, y esa misma palabra es la que se aplica para iglesia esta mañana. Moisés estuvo, dice,
una congregación reunida en el desierto, gloria a Dios. Y es la misma palabra que menciona el Nuevo Testamento, para iglesia o eclesia, gloria a Dios. Así es que, bueno, esto solamente era la introducción, ¿verdad? De hecho, este mensaje es con 2 puntos, porque el tercer punto lo vamos a dejar para el próximo domingo, está largo. Así que vamos a entrar en primer lugar, el primer punto de este primer estudio de la iglesia y sus definiciones. Quiero hablar de uso del término iglesia en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Bueno, lo primero es que la iglesia es el cuerpo universal de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia universal está compuesta de todos los creyentes cristianos genuinos. Yo sé, ¿verdad?, que predicamos y sabemos de personas que comúnmente decimos, bueno, no es cristiano, es cristino. Pero la iglesia en sí está compuesta de todos los cristianos genuinos de todas las edades, tanto en la tierra como en el paraíso. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo completo esta mañana, ¿verdad? La iglesia universal completa se congregará en la cena de la boda del Cordero, como lo declara Apocalipsis capítulo 19, alguien que lo lea, Apocalipsis 19 del 6 al 9. Hasta ahí está bien, era hasta el 8. Ah, no, sí, el 9, sí, el 9. Lean. Y un ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. La iglesia, el cuerpo universal de Cristo, estará en las bodas del Cordero esta mañana. Es algo tremendo, iglesia. A todos los inscritos, dice, en el libro de la vida, ellos son los que estarán. Son el cuerpo de Cristo, todos los redimidos inscritos en el libro de la vida. Entonces, nosotros, ¿verdad? En el planeta Tierra, la Tierra, ¿verdad? O en la Tierra hay millones de personas que profesan ser cristianos, pero el que realmente sabe eso, usted y yo sabemos quién, solamente Dios. Y el que realmente sirve a Dios, porque aquel día solamente aquellos cristianos genuinos estarán en esas bodas. La iglesia es la esposa de Cristo esta mañana. También en Hebreos capítulo 12, versículo 23, para que lo lean. Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios y el juez de todos, a los espíritus del justo he hecho perfectos. A la congregación de los que están inscritos en el libro de la vida. Ok, segundo, la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia local. Se habla de iglesias locales. Escúchame bien, la iglesia local está compuesta por cristianos creyentes identificados como un cuerpo constituido que adora en una localidad. O sea que nosotros somos una iglesia local, ¿verdad? Hay muchas iglesias locales aquí en la ciudad. Entonces también se menciona que la iglesia de la Pasión, en este caso nosotros, que la iglesia de la San Fernando, que la iglesia del Mezquití, que la iglesia del Cardonal, que la iglesia de la Diana Laura, etc. Porque son iglesias locales. Entonces dicen amén. Entonces, que adoramos en la comunidad. Romanos 16, versículo 1, lo voy a leer. Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí Pablo menciona la iglesia en Cencrea. Y hay muchos textos donde Pablo menciona específicamente la iglesia de fulana ciudad, la iglesia de Éfeso, la iglesia
de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia, ¿verdad?, de Colosenses, etc. Gloria a Dios. Entonces los miembros de una iglesia local constituyen la iglesia aun cuando no están congregados. Aun cuando no están congregados son la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Como dice en Hechos 14:27. Hechos 14:27. Alguien que lo lea rápidamente. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Habiendo llegado, dice, y habiendo reunido a la iglesia, está hablando, aunque los cristianos no estaban en el edificio, sin embargo, eran la iglesia esta mañana. Los cristianos no pueden ser creyentes propiamente, ¿verdad?, cuando están aislados, porque no solo son creyentes, sino que también son discípulos, hermanos y miembros de un cuerpo. Yo soy cristiano, pero no me congrego, no voy a una iglesia. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano necesita ser discípulo. ¿Cuánto dicen amén? Ser miembro de un cuerpo. Santiago 5:14. A ver, lean Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia, gloria a Dios. Cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Está hablando de la gente, ¿verdad?, de la iglesia. Ok, tercero, las iglesias en hogares. Aunque hoy en día quizás no es muy común, pero sí hay iglesias en hogares, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido algún estudio en una casa, ministerio, nosotros le llamamos estudio de casa o ministerio, pero en realidad sí hay iglesias en hogares. De hecho, en los tiempos del Nuevo Testamento no había edificios para las iglesias. Los creyentes se reunían en casas, es lo que se hacía. Está comprobado bíblicamente que se reunían en casas porque no tenían edificios en esos tiempos. No había, porque era tanta gente que no había un edificio que contuviera tantas personas. Imagínense la iglesia de Jerusalén. 3,000 se salvaron en el primer evangelismo del apóstol Pedro. ¿Dónde podían ellos meter a 3,000 personas? Nogales, la iglesia de Nogales, le caben, cuando mucho le caben 1,600 personas, y es una iglesia. La iglesia de Prescott, nuestra iglesia principal, líder, creo que le caben 3,000 personas, pero es una iglesia, ¿verdad?, que es grandísima, está grandísimo el edificio. Entonces, imagínense, no había edificios en los tiempos. ¿Y qué es lo que hacían? Se reunían en casas, de al grupo quizás de 20, de 30 personas en las casas de los hermanos, y así es como se iba llevando adelante la edificación de la iglesia, gloria a Dios. Entonces ellos se reunían en casas de hermanos en la fe. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19, lo voy a leer. Primera de Corintios 16, 19, dice estas palabras: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. O sea, en la casa de ellos se abrió una iglesia. Entonces dice, la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila os saludan. Los saludan. Entonces está comprobado de verdad que la iglesia en hogares funcionaba perfectamente y sigue funcionando, ¿verdad? Hay ciudades donde la congregación de personas era muy grande, o había ciudades donde era muy grande y tenían que reunirse en varios hogares al mismo tiempo. De hecho, hay un libro, ¿verdad?, de un pastor coreano, Paul Yogi-cho, o David Yogi-cho. Él escribió un libro hace muchos años atrás, donde hubo una explosión de avivamiento en Corea del Sur, de tal manera que lo que hicieron ellos es que la iglesia, los cristianos se reunían en muchos hogares. O sea, había células, de hecho de ahí empezó, creo, la cuestión de las células, porque había 50, 100 células, solamente de esa manera, porque era mucha la gente que se estaba salvando. Ok, vamos adelante. ¿Cuánto están entendiendo? La iglesia colectiva. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento en los que se hace referencia a la iglesia visible
en la tierra como una iglesia, ¿verdad? Primera de Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Gloria a Dios. También, 1 Corintios 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La iglesia colectiva. Ahora, cuando se habla de la iglesia colectiva, nos referimos a una sola iglesia. A la singularidad de la iglesia, no de varias iglesias. No dice las iglesias de Cristo, es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es la frase correcta, es porque es una sola iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es una sola iglesia, no son varias iglesias, sino es la singularidad de la iglesia, lo de Dios, la iglesia de Dios. Mateo 16:18. Ahorita lo leímos, pero alguien lo vuelva a leer. Mateo 16:18. Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de mis iglesias, sino de su iglesia. Otra cosa más, las iglesias actuando en acuerdo. Aunque las iglesias del primer siglo eran dirigidas, ¿verdad?, por pastores y obispos, y aparentemente eran autónomas, al final actuaban de acuerdo a las ordenanzas de los apóstoles. En este caso, los apóstoles principales eran Pedro, Juan, Santiago y Pablo, ¿verdad?, que eran los líderes. Ellos lideraban y las iglesias actuaban de común acuerdo y seguían el liderazgo apostólico. O sea, las iglesias actuaban en un acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, nuestro compañerismo, el liderazgo principal está en Prescott, Arizona, pero de ahí tenemos el liderazgo en Nogales, Sonora. Cuando se lleva, vamos a decir, una reforma, como la reforma que se hace en el gobierno, lo que se hace es que se manda un comunicado a todas las iglesias de México, o una carta, o en una reunión de pastores se habla de eso y ya se difunde, porque actuamos en un acuerdo. No somos iglesias independientes, ¿verdad? No somos iglesias que somos independientes, no. Tenemos un liderazgo, tenemos una autoridad, y eso es lo que funciona en la iglesia, ¿verdad? El acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Eso funcionó, iglesia, mis hermanos en el Nuevo Testamento. Hechos 14, vean conmigo Hechos 14:23. Dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice que había ancianos, o sea, había líderes en cada iglesia. Ok, vamos adelante. Vamos a hablar entonces en segundo lugar, que es el último punto, de los oficiales, ministros y líderes de la iglesia. Lo vamos a resumir, ¿verdad?, para que no se haga largo. Vamos a hablar de los oficiales, ministros y líderes de la iglesia. Escúchenme bien, la iglesia del Nuevo Testamento se distinguía por su crecimiento acelerado y requirió de un liderazgo muy sólido para poder funcionar y seguir adelante, ¿verdad? En lo siguiente vamos a mirar claramente que había organización. Para empezar, había organización en la iglesia del Nuevo Testamento. Primeramente, cuando surgían problemas en ciertas actividades ministeriales, se designaban líderes para administrar esas actividades, ¿verdad? Cuando surgiera un problema, porque toda iglesia tiene problemas. No hay una iglesia donde no haya algún conflicto, algún problema. Lo que hacían ellos es que designaban, ¿verdad?, líderes. Eso lo leemos ahí en Hechos capítulo 6. Lo voy a leer, Hechos 6 del 1 al 7, cuando eligieron a 7 diáconos. Hechos 6 del 1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos, ¿verdad?, que hubo algunos problemitas que surgieron ahí, y entonces los apóstoles, los líderes de la iglesia, nombraron, dice, a 7 diáconos para que se encargaran, ¿verdad?, de la alimentación de las viudas y de los huérfanos y la distribución de los alimentos, mientras los apóstoles, los líderes, seguían con la predicación de la palabra y la oración. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Por eso es importante que haya organización en una iglesia. Segundo, ¿cuánto están entendiendo esta mañana? Los discípulos se reunían regularmente para adorar. Al principio lo hacían todos los días. Luego se estableció el primer día de la semana. Esto es el domingo. Primer día de la semana. Eso lo leemos ahí. Hechos 2, 46 y 47. Alguien que lo lea. Hechos 2, 46 y 47. Perseverando unánime en cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Si ustedes observan, ahí se reunían todos los días, ¿verdad? Ahí habla de cada día, dice, y todos los días la gente se salvaba. Pero en 1 Corintios 16, versículo 2, a ver un momento, 1 Corintios 16, 2, ya ahí habla de que el primer día de la semana se reunían. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros pone aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se pongan entonces ofrendas. O sea, ahí ya no se reunían todos los días, ¿verdad? Lo que se hizo es que se estableció que cada primer día de la semana la iglesia o las iglesias en cada ciudad se reunían para tener sus servicios. Esto es los domingos, que es el primer día de la semana. Y estoy seguro que durante la semana también tenían sus actividades, como tenemos nosotros también nuestras actividades, aparte que nosotros tenemos también un servicio principal los miércoles. Hay iglesias también que tienen un servicio entre semana principal. Hay iglesias que solamente los domingos son sus servicios principales. Bueno, esto es algo muy importante que debemos comprender en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa, eran diligentes en la designación del liderazgo correcto. O sea, ellos, cuando se necesitaba a alguien que tuviera un cargo que tenían que enviar quizás a pastorear una iglesia, ¿verdad?, a tomar un liderazgo, lo que hacían es que ellos oraban y ayunaban. O sea, pedían la dirección de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 23 y 26, lo voy a leer, cuando se trató de elegir al sucesor de Judas. Hechos 1, 23 al 26 dice así: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Resulta que Matías fue el 12º apóstol. Pero ellos, para hacer eso, dice que oraron a Dios: Señor, muéstranos quién es el elegido para tomar el lugar de Judas Iscariote. Y Dios eligió a Matías. ¿Cuántos dicen amén?
Otra cosa, los requisitos para los ancianos, o que se le llamaba obispos y diáconos, están expuestos con detalle. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribió tanto a Timoteo como a Tito acerca de esos requisitos, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto. No lo vamos a leer, pero puede leer en su casa Tito capítulo 1 del 5 al 9, no lo vamos a leer. Ahí habla de los requisitos. Entonces había requisitos para tomar un ministerio. En este caso el ministerio de obispo o pastor y el ministerio de los diáconos. Otra cosa, cada iglesia tenía la autoridad para disciplinar o excluir a ciertos miembros. Desgraciadamente, ¿verdad?, la exclusión de miembros está en la Biblia, es bíblico esto. Muchas veces, ¿verdad?, hay gente que dice, no, que ¿por qué disciplinan? ¿Por qué lo disciplinaron? ¿Por qué le quitaron el ministerio? Esto es bíblico, mis hermanos, es bíblico. Vamos a leer entonces escrituras. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 5. Por eso yo les dije, ¿verdad?, que trajeran donde anotar, porque van a ser muchos textos en cada estudio. Entonces, Primera de Corintios, y hay unos que no los voy a leer, ¿verdad? Primera de Corintios 5, 3 al 5 dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está hablando de un hombre que estaba en fornicación dentro de la iglesia y fue juzgado, fue disciplinado. Se le tuvo que aplicar la disciplina para protección de la iglesia, hermanos. Eso es bíblico. También en 1 de Timoteo, Pablo le dijo estas palabras, le habló acerca de unas personas a Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se da cuenta que aquí hay otros dos hermanos, Himeneo y Alejandro, hombres que se rebelaron, que causaron muchos problemas en la iglesia y que Pablo tuvo que disciplinarlos y de hecho expulsarlos en esta noche? Entonces esto viene desde la iglesia apostólica del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Los miembros también eran exhortados, ¿verdad?, a respetar y obedecer a los líderes de la iglesia, gloria al Señor. Eran llevados se tiene que obedecer y respetar. O sea, es obvio, siempre hemos dicho que un pastor no es perfecto, ni un líder es perfecto. Pueden fallar, gloria a Dios, han fallado y han tenido que ser disciplinados, expulsados muchas veces o disciplinados. Pero eso no exime de que no se debe de respetar al líder de la iglesia. Se debe respetar y obedecer. Eso lo leemos. Voy a leer solamente un texto, porque traigo más, pero vamos a leer Hebreos 13. Es el texto más claro que habla acerca de obedecer a los pastores y de respetarlos. Hebreos 13, versículo 17. Hay alguien que lo lea. Hebreos 13, 17. Obedecer a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para los que hagan, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Pablo está diciendo: obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos. Es un mandamiento de parte de Dios para nosotros como cristianos esta mañana. Otra cosa más, los misioneros eran enviados por la iglesia con aprobación oficial. Eso lo leemos en Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Vea conmigo, Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manahem dice que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dos misioneros, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé dice que fueron elegidos por Dios para ser enviados como misioneros. Es lo que hacemos en nuestras iglesias, eso es lo que se debe hacer en esta noche. Y el último, esta mañana, el último dice, un consejo fue convocado en Jerusalén para solucionar una disputa sobre doctrina y práctica en la iglesia cristiana entera. Y eso lo tiene que leer en su casa, porque es todo un capítulo. Hechos capítulo 15 del 1 al 35. Usted lea, ese capítulo se le llama el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque surgieron problemas muy fuertes en la iglesia de Jerusalén y se tuvo que llegar a un acuerdo. Los líderes de la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, tuvieron que reunir a toda la gente, a toda la iglesia, quizás a las iglesias alrededor, los pastores y obispos y líderes, para traer solución a eso. Entonces aquí vemos, hermanos, iglesia, que realmente, gloria al Señor, ¿verdad? Los oficiales, ministros y líderes de la iglesia son muy, muy importantes. Entonces, con esto, ¿verdad? Vamos a pararlo ahí, porque de hecho en el tercer punto yo lo voy a predicar el próximo domingo. Está largo, porque en ese tercer punto vamos a estudiar, ¿verdad? Nos vamos a meter de lleno hablando acerca de los oficiales, ministros y líderes de la iglesia, porque hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos habla de eso y tenemos que aprender. Entonces aquí se trata, ¿verdad?, de que en estos estudios cada cristiano pueda aprender, que ustedes puedan aprender de la organización de la iglesia. Entonces vamos a dejar este tercer punto, que lo vamos a dividir quizás en 2 o 3 puntos. Vamos a dividirlo para estudiarlo el próximo domingo y nos vamos a estar ya metiendo de lleno, hablando acerca de los oficiales, ministros y líderes de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así es que vamos a dejar ahí, se nos ha ido el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo, tenemos unos 2-3 minutos solamente. Hay que echarle ganas, ¿verdad, Rafael? Pásale por ahí por ti, man. Pásale por ahí por tu garganta. Pásale, hay que traer un problema en la garganta, me dijo, y vamos a orar por él. Y vamos a poner de pie y con esto pues vamos a quedar despedidos, ¿verdad? Les recuerdo que por la tarde el servicio de milagros a las 7. Vamos a orar por Rafael en esta mañana. Pon tu mano ahí, vamos a orar por un milagro. Cierra su mano para acá. Padre celestial, en esta mañana, Dios, te ruego, Señor, un milagro para mi hermano, Señor, Dios poderoso, por la sangre de Cristo. Yo declaro sanidad, reprendo y echo fuera todo problema, toda infección en su garganta, todo problema en su garganta, en sus cuerdas vocales. Declaro un milagro en su lengua, en sus lenguas vocales, por la sangre de Cristo. Reprendo toda obra de las tinieblas, toda enfermedad no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús se sano, se libre por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, gracias, Cristo. Amén. Ánimo, gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a despedirnos en esta mañana.